Bueno, saludos a todos, buenas noches, espero estén bien, bendecidos en el día de hoy, confortados, consolados, con nuevas fuerzas, con una mente renovada, con una mente regenerada por el Padre, una mente que lleva un conocimiento pleno, como lo dicen las Escrituras, y es el deseo de nuestro corazón, que cada día mientras va pasando, cada momento, cada temporada, tengamos más luz, más madurez y más conocimiento conforme a la palabra del Padre. Amén. Bueno, hay un tema muy especial. Para mí todos los temas son especiales. Cada que descubro algo para mí es especial, por eso lo digo, es tremendo. Otra palabra que utilizo. Y es el del buen pastor. Eh, Creo que hay algo nuevo de parte del Padre y su infinita misericordia que va a tocar nuestros corazones en esta noche. Así que tal si usted me acompaña a orar, usted que se conecta ahora mismo a la transmisión, a cada uno de ustedes, para que el Padre sea dándonos espíritu de revelación, de entendimiento y que nuestra percepción de Él en esta noche pueda ser un poco mayor y nuestra comprensión sea un poco más de lo que era antes, para poder comprenderle, para poder entenderle, para poder conocerle y para poder ser más iluminados y que las tinieblas que hay en nosotros puedan desvanecerse y su luz llegue a tal punto de que pueda darnos paz, consuelo y esperanza y sobre todo salvación. Amén. Señor, rogamos en esta noche tu presencia. Rogamos en este John, Señor, que tu Santo Espíritu, por favor, pueda venir y acompañarnos mientras estamos en este tema, Señor. Suplico que seas dando sabiduría, entendimiento, conocimiento, rúa de revelación, mientras vamos predicando, mientras mis hermanos están en sus hogares. Que tu luz vaya consumiendo, Señor, cada tiniebla. Que tu luz vaya consumiendo, Señor, cada oscuridad. Y nos vayas llevando al conocimiento pleno, Señor. Pido, Señor, que tú seas tocando el corazón de cada vida y de cada hombre o mujer que va a ver este video de una manera especial. Señor de los ejércitos, lo rogamos en tu nombre y lo pedimos. Gracias por el pan que está siendo servido a la mesa, Dios. Te bendecimos por él y te agradecemos en el nombre de Yahshua. Amén. Bueno, el tema con el cual el Padre me ha permitido estar en esta tarde se llama el buen pastor. El buen pastor. Para comenzar voy a citar la Biblia hebrea, sí, el Tanaj, el que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Y voy a pedir el favor de que me acompañe el libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 23. De hecho, para mí creo que uno de los capítulos muy hermosos de los profetas, hablando de los Neviín, sería el capítulo 34 de Ezequiel. Y creo que hay cosas asombrosas en este capítulo, aunque, aunque bueno, si quiere, hermano Yehezkel, por favor, vamos a leer desde el verso 1 en adelante, más bien, para que podamos tener toda la riqueza que tiene el capítulo y después vamos a ir tomando parte por parte y esperando que el Padre nos permita a lo largo de la enseñanza ser ministrado. Vamos a leer desde el versículo 1. Voy a leer la Biblia de las Américas, ¿sí? La Biblia de las Américas. Libro de Ezequiel, capítulo 34, desde el versículo 1 dice de la siguiente manera. Y vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Elohim. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, y la descarriada, escucha esto, no habéis hecho volver. Un pastor, antes de continuar, está puesto para hacer volver a los descarriados, sin contar que a los débiles dará fuerza y a los enfermos les va a curar y va a vendar a los que tienen el pie perniquebrado.
Dice, la perdida no habéis buscado. Otra cosa que venía a hacer el pastor, a buscar. Usted va a entender por qué Yeshua de Nazaret va a decir que él vino a buscar lo que se había perdido, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Preste atención porque es muy espectacular este capítulo. Versículo 5. Y han sido dispersas por falta de pastor. Un momento, pero si el pastor está así, pero no está como el pastor que debería ser, sino que ha dominado con dureza y con severidad. Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo y se han dispersado. Cuando dice toda fiera del campo, en realidad está haciendo referencia a espíritus inmundos y después lo vamos a mirar. Y no solo a espíritus inmundos, sino también a hombres. Versículo 6. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. ¿Notó lo que dijo en el versículo 6? Sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Versículo 8. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Elohim: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Elohim: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Escuche esto, hay una promesa en el libro de Yehezquiel, capítulo 34, versículo 11. El Señor está diciendo: yo mismo voy a ir a buscar mis ovejas y voy a velar por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que están en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en su apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Elohim. Buscaré la perdida. Note ese patrón. Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Pero destruiré la engordada y la fuerte. Y ya vamos a ver qué significa. La apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así dice el Señor Dios: he aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos para que oyéis con vuestros pies el resto de vuestros pastos? ¿O que bebáis de las aguas claras para que enturbiéis el resto con vuestros pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que habéis hollado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Escuchen esto, esto es espectacular. Por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro y habéis embestido con vuestros cuernos todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Mire la promesa, porque Mashiach, aquí está Mashiach. Aunque no diga Mashiach o aunque no diga Cristo, ahí en el texto cuando se refiere a David, ¿de quién está hablando? Porque David ya ha muerto.
Aquí estamos en el profeta Yehezquiel, Ezequiel, que están en el exilio. Así que aquí David hace referencia al Mesías. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David, o mi siervo el Mashiach, será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Mire que cuando viene el siervo David, el pastor del rebaño, el príncipe, lo que va a hacer es que va a hacer un pacto con las ovejas. Acuérdense cuando la escritura dice, vengan y haré con vosotros pacto, las misericordias fieles a David. Y hace un pacto de misericordia con las ovejas que va a guardar este pastor David. Y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo. Serán lluvias de bendición. Escuche esta gloriosa. Este pasaje lo contrista a uno por dentro. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos. Y ellos estarán seguros en su tierra y sabrán que yo soy el Señor cuando yo quiebre las varas de su yugo. Oiga, un yugo sobre ovejas. Y los libraré de la mano de los que los han esclavizado. No serán más presas las naciones y las filas de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará. Y estableceré para ellos un plantío de renombre y no serán más víctimas del hambre en la tierra ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois. Quiero hacer otra colación aquí. Como líderes o como pastores, debemos de empezar a ver a cada miembro de la congregación como a una oveja. Voy a volver a repetir esto. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado. Hombres sois, y yo vuestro Dios, declara el Señor. Uno de los capítulos más importantes para mí, que hoy lo vamos a examinar con lupa y a la luz de las Escrituras, que quiero que miremos. Amén. Ezequiel capítulo 34, que bueno que usted pueda sacar tiempo en su casa y lo siga digiriendo. Shalom. Y lo siga mirando. Listo. Y lo sigamos mirando para aprender. Entonces estamos mirando acerca del buen pastor. Pero el buen pastor, que aquí es Mashiach, que es prometido al pueblo de Israel, está representado, y hay una imagen de este buen pastor, y hay una imagen bíblica, un dibujo de la Torah como lo llamamos, véase la enseñanza, está en el canal, y es el rey David. Y conocemos la historia de David, hemos visto la historia del rey David, hemos mirado muchas cosas acerca de él, sabemos que él mató al gigante. ¿Y por qué la escritura ponía al rey David como ejemplo de Mashiach? Porque se dice que va a traer a su siervo David, el cual va a apacentar a su pueblo y el día que lo apaciente va a haber un pacto de paz, va a haber un plantío, va a haber lluvia de bendición. ¿Por qué? Y creo que es importante que revisemos algunas cosas en esta noche. Me voy a centrar con la ayuda del Padre en el versículo 16 de Ezequiel capítulo 34. Me voy a centrar en el versículo 16. Vamos a empezar acá. Vamos a mirar algunos secretos, algunos misterios que son espectaculares. Y creo que nos va a dar mucho consuelo. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice de la siguiente manera. Cuando Yahshua se fue de allí, estoy en Mateo capítulo 9, versículo 9, dice, cuando Yahshua se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado en la mesa, por favor subraye en su Biblia o en su cuaderno si usted está anotando y tomando apuntes esa palabra mesa. Y sucedió que estando él sentado a la mesa, en la casa, he aquí muchos, primero, recaudadores de impuestos. Note que el maestro está sentado a la mesa. Primero, unos recaudadores de impuestos. Segundo, pecadores. Llegaron y se sentaron a la mesa con Yahshua y sus discípulos. Ahora,
note lo siguiente, porque en el versículo 11, mire lo que sucede. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Un sinónimo aquí dentro del verso para recaudador de impuestos sería un traidor. ¿Por qué comes con los recaudadores o traidores, a nosotros los judíos, y comes con los pecadores? Versículo 12. Al oír él esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas sí de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, vamos a resumir esto y vamos a entenderlo a la luz de lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, desde el versículo 1 en adelante. Primero, está Yeshua sentado en la mesa, está en una casa de Mateo, un recaudador de impuestos, y dice que cuando estaba en la mesa se le acercaban los recaudadores de impuestos y se le acercaban los pecadores. Y dice que se sentaban con él. Se presentan los fariseos a juzgarle y a menospreciar a los que estaban sentados a la mesa, los pecadores, que entre paréntesis podemos llamarlos como ovejas descarriadas. Y lo primero que hace él es defenderlos y decir que vino por ellos. Entonces, vamos por favor, vamos a mirar con dos pasajes. El primero es Salmos capítulo 23, versículo 5. El Salmo del pastor, Yahweh es mi pastor. Para poder entender muy bien también Ezequiel capítulo 34 es necesario entender el Salmos capítulo 23. Porque el Salmos capítulo 23 habla del buen pastor. Y mire lo que dice en el versículo 5 específicamente. Salmos capítulo 23, versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Lo primero que quiero decirle es que el buen pastor, según lo que está escrito en Ezequiel capítulo 34, él viene, escúcheme bien, por la oveja perdida. Segundo, la intención de este pastor, que es puesto conforme al corazón de Dios, él viene para hacer volver a la descarriada. Por eso la predicación de este pastor, de este Yeshua de Nazaret, era: arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Note que no dice arrepentidos porque el juicio se acerca, sino que él comenzó enseñando: arrepiéntanse porque el reino se acerca. Y hay una gran diferencia. Haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Así que una de las cosas del Salmo 23, a la luz del buen pastor, porque es un salmo pastoril, en la mesa, cuando David está diciendo que él ha puesto mesa alrededor de sus enemigos, no es otra cosa que el pastor defendiendo al débil, al perdido y al descarriado. Voy a volverle a repetir eso porque tal vez no hemos visto este pasaje conforme a esta luz. Cuando David está diciendo: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, prácticamente es lo que está pasando en Mateo 9:9. Donde están los pecadores, donde están los traidores a Israel, los recaudadores de impuestos, donde se acercan los publicanos, las prostitutas, los pecadores, como Zaqueo, se sientan a la mesa, y en la mesa, cuando vienen los enemigos, aquellos que condenan, aquellos que juzgan a los del pueblo por estar débiles, por estar perdidos, por estar descarriados, por estar perniquebrados, y el Señor en la mesa, el buen pastor, defiende a aquellas ovejas perdidas porque viene para ellos. Así Mateo capítulo 9, versículo 12 dice: al oír esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas sí de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El buen pastor ha venido por las ovejas. Usted puede notar esto, que lo hemos leído muchas veces. Este verso es muy leído.
Acompáñeme por favor al libro de Mateo capítulo 15, versículo 24. Y mire cómo dice. Mateo capítulo 15, versículo 24. Y él respondiendo dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando usted piensa en esto con sinceridad, usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento habla de las ovejas perdidas. Su corazón, su mente, empieza a notar y empieza a comprender, escúchenme bien, hermanos, de que las ovejas perdidas de la casa de Israel, uno de los sentidos más profundos que tiene esta expresión, son aquellos pecadores dentro del pueblo, son aquellos perdidos dentro del pueblo y aquellos que se descarriaron o se extraviaron de la fidelidad a su Dios. Esta es la misión del Mesías. El Mashiach, David, está yendo por las ovejas perdidas. Y en esta semana recuerdo que había una palabra que retumbaba mucho en mi mente, retumbaba mucho en mi corazón, si puedo decirlo así. Y el Señor me permitía entender lo siguiente. Escuche esto. Daniel, aunque una oveja, siempre lo hablo así en primera persona, le pongo el Daniel, pero el Espíritu Santo obviamente me habla al corazón. No menciona mi nombre, pero me gusta decirlo así. Una oveja, aunque se extravía, no deja de ser oveja. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Una oveja, aunque se extravía, nunca ha dejado de ser oveja. Es la razón por la cual el pastor va por ella. De hecho, el pastor está puesta, según lo que leímos en Ezequiel capítulo 34, para hacerle volver, para hacerle regresar. ¿Está escuchando eso? Mateo capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 10. Estamos bajo el tema del buen pastor, específicamente mirando cómo el buen pastor es enviado por los perdidos, por los descarriados, por los débiles y enfermos del rebaño. Mateo capítulo 18, versículo 10. Acá hay otra enseñanza espectacular. Miren lo que dice. Miren que no desprecien o no menosprecien a uno de estos pequeñitos. ¿Pero quiénes son estos pequeñitos? Vamos a mirar. ¿Cuál es el contexto de estos pequeñitos? Porque os digo que sus ángeles... bueno, un momento. Parece ser que estos pequeñitos del cual nos están hablando aquí tienen ángeles, custodios alrededor de ellos. Porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, como quien dice, si llegas a despreciar a estos pequeños, ojo, porque hay ángeles custodios que llevarán la razón o lo que les hagan delante de mi Padre. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Entonces, présteme atención. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que los pequeños en el versículo 10 están haciendo referencias otra vez a las ovejas perdidas. Aquellos pecadores, aquellas rameras, aquellos cobradores de impuestos, aquellos que por el pueblo y los líderes y pastores eran menospreciados y desechados. Y él dice, no los menosprecie, porque aún en su condición, escuchen esto, aún en su condición de oveja perdida, tienen ángeles custodios. Es la razón por la cual muchas de las personas descarriadas, es la razón por la cual muchas de las ovejas en las iglesias extraviadas y perdidas aún han sido guardadas por misericordia. Y con esto no te estoy diciendo que puedes pecar y hacer lo que quieras y no vas a recibir una consecuencia, porque el Señor castiga a aquel que ha tomado por hijo. Pero lo que estoy diciendo es que aún estos pequeñitos o aquellos que están perdidos tienen ángeles custodios. Versículo 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado,
no deja las 99, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Escuche eso. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Aquellos descarriados, aquellos extraviados, aquellos que no están andando conforme a lo dicho. Es el contexto de las palabras de Yahshua en su tiempo y en su época para con Israel. Muchas veces nosotros hemos despreciado, tal vez en condición de líder o en condición de oveja, como lo dijo ¿quién? Ezequiel. Miren, hermanos, el juicio en Ezequiel capítulo 34 no es solo para los pastores, sino que él también dice que va a juzgar entre oveja y oveja. ¿Por qué? Porque hay unas ovejas gordas, y dijimos cuando lo leímos que le íbamos a explicar. Y las ovejas gordas no representan sino aquellos que han sido fortalecidos, aquellos que han sido instruidos, aquellos que han sido fortalecidos en su dominio, en su carácter, pero que de alguna manera han empezado a menospreciar a los débiles, a los perdidos, a los extraviados, a los que erran, a los descarriados. No solo es el juicio para el pastor que dejó de ir en busca de los perdidos, sino para con las ovejas que han arremetido contra sus mismos hermanos, enfermos, débiles, perniquebrados. Entonces el Señor dice que la voluntad del Padre que está en los cielos no es que se pierdan esos extraviados o esos descarriados o esos que se han alejado de su Dios. No es su voluntad. Oiga, y esto me lleva a pensar a mí muchas cosas, porque muchas veces en la calidad de pastoras erramos para con el Padre, en la condición de líderes y de ovejas. Porque en vez de hacer lo que hace el buen pastor, ir por el perdido, por el extraviado, lo que pasa es que nosotros hemos optado, como decía Ezequiel capítulo 34, la conducta de la oveja engordada, de patear o excluir a la oveja débil o enferma. Y nos regocijamos más por las 99 que están que por aquel que se fue. Y con esto no estoy menospreciando a los que se quedaron, en ninguna manera, porque también son preciados. Pero estoy diciendo de que se nos perdió el horizonte del buen pastor. El buen pastor no arremete contra la descarriada. El buen pastor va por ella. Y yo quiero que mire lo siguiente, porque estamos hablando todos estos pasajes a la luz del Salmos capítulo 23. Así que vamos a leer el Salmos capítulo 23 desde el versículo 1 al versículo 6. Nada más tiene 6 versículos, es corto. Usted necesita saber cómo le va a guiar su pastor. Salmos capítulo 23, versículo 1. Mire lo que dice. Salmo de David. Recuerda lo que dice Ezequiel, que iba a venir David, hablando de Mashiach, iba a pastorearnos. Mire, Salmo de David está haciendo una referencia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. A propósito, ¿usted sabe cuál es el color de la esperanza? Es el color verde. Junto a aguas de reposo me conduce. Mire, Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Nota lo siguiente. Tu vara y tu cayado me infunden ¿qué? Aliento. Resulta que el pastor tiene una vara que es con la cual defiende las ovejas, pero también hay un instrumento que él usa que se llama el cayado, que es como tiene como una pequeña curvatura, creo que muchos de ustedes lo han visto. Estoy en el Salmos capítulo 23, versículo 4. Tiene una pequeña curvatura que se utiliza
para que aquellas ovejas o corderos, más bien que son nuevos, cuando se extravían, ¿sabe qué pasa, hermano? Lo coge con la curvatura y lo trae con su cayado. Lo respalda, lo vuelve a meter al camino. Y usted sabe que hay una letra hebrea que tiene como ese dibujito de callado, y es la letra hebrea Lamed. Y la letra hebrea Lamed significa enseñanza. Y ahí hay una enseñanza espectacular. Porque quiere decir que el cayado simboliza y tipifica la enseñanza con la cual nosotros podemos hacer volver a las ovejas perdidas. Y usted va a notar que siempre que se acercaban aquellos prushim, aquellos fariseos y aquellas ovejas engordadas del pueblo a señalar a las ovejas débiles del rebaño, usted va a ver que con las enseñanzas el Señor sanaba los corazones de los pecadores, los vendaba y los convertía. Pero a los demás les era por tropiezo. ¿Y les era por qué? Por palabra dura, porque él iba en defensa de sus ovejas. Vamos a continuar leyendo el Salmos capítulo 23. Una de las cosas que nos va a infundir aliento, o que los pastores estamos llamados a infundir a través de las enseñanzas, que ese es el cayado del pastor, ¿sabe qué es? Es aliento en los hermanos. Tú preparas mesa delante de mí, ya lo explicamos, en presencia de mis enemigos, y has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Como ovejas de aquel pastor Yeshua de Nazaret, se nos ha hecho un pacto. Por eso les dije que el Señor iba a hacer pacto. Leímos en Ezequiel 34 con David, con las ovejas de él. Las misericordias fieles. Para usted y para mí como oveja, se nos está dado lo que se llama misericordia, que nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿De qué manera como pastores o como líderes vamos en busca de los perdidos? Vamos tras ellos con misericordia, porque el Salmos capítulo 23 versículo 6 dice que la misericordia seguirán a la oveja todos los días de su vida, y que en la casa del Señor ella va a morar por largos días. Si como pastores estamos siendo, como dice el libro de Yehezkel capítulo 34, estamos siendo duros, escuchen esto, hermanos, porque parece ser que la historia se sigue repitiendo. Si estamos tras las ovejas con dureza y con severidad, déjeme decirle que no es lo que el Señor ha dicho de su palabra, de cómo pastorear. Por eso usted va a notar que en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué? Porque en su enseñanza va a traer esa suavidad. Es la que te hará volver al redil. Entonces, pensando en esto, me acordé que en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 35, obviamente no pensé en el texto como tal tan puntual, pero sí la referencia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Dice lo siguiente. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. ¿De dónde lo rescató? De su boca, del león y del oso. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Una de las referencias al rey David, que es símbolo del buen pastor, es símbolo de Mashiach, que encontramos en la escritura, es la primera: da su vida por las ovejas. No le importa exponer su vida con tal de ir por un cordero del rebaño. La misma comparación que dijo Yeshua: si una se va, él iba por un cordero del rebaño. Segundo, dice que lo rescataba de su boca. Y aquí hay algo muy bonito para entender.
con qué devora el león? Con la boca. ¿Y con qué devora el oso también? Con la boca, ¿sí o no? Dice que lo rescataba de su boca. Escuche esto. Simbólicamente, así como también aparece en el libro de Daniel cuando él le echan al foso de los leones, el león y el oso representan a los enemigos del Salmo 23. Cuando dice que tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El león y el oso están representando las calumnias, los ataques, las condenaciones, los señalamientos, las descalificaciones, las maldiciones y los juicios que los hombres y el mismo Satán derraman sobre cada una de las ovejas. ¿Se entendió lo que acabo de decir? El que David salve a la oveja del león y del oso no tiene otra intención que enseñarnos lo que está haciendo Yeshua de Nazaret en el Nuevo Testamento, librando a las ovejas extraviadas y perdidas, escúcheme bien, del rebaño, en contra de aquellos pastores líderes, inclusive del mismo Satán, de cualquier condenación, de cualquier señalamiento o juzgamiento que le puedan hacer. Mire, para que lo pueda comprender un poquito mejor, vaya al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17, para que pueda comprender que la comparación es esa, y lo vamos a comprobar con la misma palabra. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Mire cómo dice: en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Note que Pablo presentó defensa y quedó solo. Estuvo solo. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no les tenga en cuenta. Pero el Señor, diga conmigo, el buen pastor, aunque muchos te dejen, aunque muchos se vayan de tu lado, en tus prisiones, en tus debilidades, en tus acechanzas, en tus señalamientos, déjame decirte que el buen pastor estará contigo, y es la promesa del Salmo 23. Pero el Señor estuvo conmigo. Lo decía David: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca ¿de quién? Del león. Obviamente Pablo no se enfrentó a un león como tal, pero lo que está diciendo es que los señalamientos a los cuales él presenta defensa se le vinieron a él como un león. De la misma manera, el buen pastor defenderá a sus ovejas en el estado en que se encuentren de cualquier condenación, de cualquier señalamiento, de cualquier maldición o descrédito o menosprecio de los hombres y del enemigo. Nunca las ovejas, aunque estuvieron descarriadas o perdidas, dejaron de ser ovejas. Es algo que se nos ha olvidado. También se ha olvidado que el Padre las tiene contadas. Note que Yahshua dijo 100 ovejas y ninguna se perderá. Así como David apacentaba las ovejas de su padre Isaí, es lo que le dice a Saúl. De la misma forma, Cristo, el buen pastor, nos apacienta a nosotros. Los leones simbolizan acusaciones, señalamientos, condenaciones y maldiciones de los hombres y el reino de las tinieblas. Un verso muy bonito que está en el libro de Juan capítulo 6, versículo 37 y versículo 39 me impactó mucho y me gustó. Juan capítulo 6, versículo 37 y versículo 39, mire lo que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo ¿qué? Fuera. Si Yahshua de Nazaret, David es el Mesías, ten la plena seguridad que todo lo que a él viene, él no le va a echar fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Recuerde que Yahshua dijo que venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que de todo lo que me diera, no pierda yo nada.
Quiere decir, hermano y hermana, que si usted es una oveja, yo soy una oveja, la voluntad del Padre es que ninguno de nosotros que hemos sido entregados en manos del pastor de pastores, como lo dice el Nuevo Testamento, de Yahshua de Nazaret, no es su voluntad de que nos perdamos ni uno, sino que yo le resucite en el día postrero. Yahshua no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Él está con cada uno de nosotros los que estamos acá. Él no perderá ninguna de las ovejas que fueron entregadas en su mano. El Padre nos ha entregado en su mano. Amén. Juan capítulo 10, versículo 11 y versículo 12. Acompáñame por favor. Juan capítulo 10, versículo 10 dice de la siguiente manera. Yo soy el buen pastor. En otras palabras, él está diciendo, yo soy el David del que habló el profeta Ezequiel. Aquel buen pastor que da la vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Otra vez el lobo, que otra vez con sus ¿qué? Con su boca las toma y las dispersa. Nos ha librado del león, del oso y del lobo. Hermanos, somos ovejas con un solo pastor. Somos ovejas entregadas en las manos de uno que no nos va a perder, de aquel pastor de nuestras almas. Vamos a leer ese versículo que creo yo es conveniente. Es conveniente leerlo en esta noche. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25 dice de la siguiente manera. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Nunca el pastor, por más extraviado o perdido que estuviste en el mundo, dejó de buscarte. Dejó de preguntar por ti. Ese pasaje en Mateo dice que los ángeles, custodios de estas ovejas perdidas, ven el rostro del Padre. ¿Sabe, hermano? Es que él no es otra cosa que el Padre diciéndole, ¿qué hay de fulano? ¿Qué hay de Daniel? ¿Qué hay de Yehezkel? ¿Qué hay de la hermana Luz? ¿Qué hay de Clara? ¿Qué hay del hermano Daniel? ¿Qué hay de mi hermano Sneider? ¿Qué hay de ellos? Él pregunta por nosotros. Él es el guardián de nuestras almas. Tú eres una oveja del Señor. Y Él ha preparado mesa. Porque sabe que el enemigo, el lobo, el oso o el león, vendrán a tratar de hablar en contra de ti. Descalificarte, menospreciarte, juzgarte o condenarte. Sin embargo, Él ya se ha puesto mesa alrededor de todos tus enemigos. No es la voluntad, dice Mateo, que uno de estas ovejas perdidas se pierda. No es la voluntad del Padre. Al contrario, puso un pastor para que fortaleciera a las débiles, escúchenme bien, para que curara a las enfermas, para que vendara a las perniquebradas, para que volvieran a la descarriada y para que buscaran la perdida. ¿Acaso no está escrito también de que iba a venir Elías, por ejemplo, para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres? ¿Están notando que el que prepara el camino del buen pastor viene con un mensaje de arrepentimiento? Porque la idea del Padre Celestial es que los que aún no están caminando puedan caminar en rectitud y Él con su callado los hará volver. Así que es momento de orar por todos aquellos que tal vez hoy no están con nosotros, de todos aquellos que tal vez no están caminando de la forma correcta de la cual deberían de caminar.
Así que es el momento de que los pastores se pongan la mano en el corazón y le pidan a Dios el tener un corazón de pastor. Jeremías capítulo 3, versículo 5, versículo 15, perdón, dice, voy a leerlo desde el verso 14. Jeremías capítulo 3, versículo 14 dice, convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Jeremías capítulo 3, verso 14. Vamos a volverlo a leer. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Escucharon eso? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán con ciencia y con inteligencia. La ciencia y la inteligencia que Él nos da es para saber cómo pastorear su rebaño, entendiendo, hermanos, primero esto, que Él no descalifica a la descarriada. Antes se regocija y va en busca de ella, dejando las 99 y yendo tras ella. Si tal vez estás descarriado en este momento, si tal vez estás pecando, andando en camino no bueno, déjame decirte hoy que esta predicación toque tu corazón. Hay un pastor buscándote. El buen pastor Yahshua de Nazaret no descansará hasta encontrarte, porque tú le perteneces y eres oveja de su prado. Escúchame bien. Él te librará de ser presa, de ser alimento para todas las fieras del campo. ¿Saben, hermanos? Si no hay pastor, el oso, el león y el lobo se llevarán las ovejas. Pero si hay un pastor que las defienda con ciencia, con conocimiento y con inteligencia, déjeme decirle que las ovejas no sufrirán daños. Hoy yo te invito para que tú te dejes encontrar. El Señor dice que buscaré mis ovejas y velaré por ellas como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas. El Señor los va a apacentar. Él va a poner a su siervo David. Él lo hará, Él lo prometió. Ha puesto a Yahshua de Nazaret, ha hecho un pacto de paz y eliminará las bestias feroces para que no te condenen más. Yo te invito para que te dejes encontrar por el callado del pastor y para que vuelvas a Él, porque Él te está esperando y ha venido por ti. Y en segundo lugar, quiero invitar a los pastores para que tengamos ese conocimiento y esa inteligencia del corazón de Dios, que es ir en busca de los perdidos. Señor, te agradecemos en esta noche y bendecimos tu nombre por permitirnos, Señor, predicar tu palabra, por permitirnos, Señor, enseñar. Yo pido que esta enseñanza ilumine las vidas, los corazones, las almas de las gentes. Que muchos puedan ser, Señor, encontrados por tu gracia y por tu misericordia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. No es otra cosa que decirle al extraviado o decirle al disperso que tiene esperanza y que ese lugar de destierro, de pecado, de dolor, de adicciones, no es su lugar. La misericordia lo seguirá y volverás a la casa del Señor, que es a donde perteneces, es tu redil. Habla el corazón de los pastores, háblanos, enséñanos para guiar a tu pueblo con inteligencia, con ciencia, para saber vendar, ir en busca de los perdidos. En el nombre de Yahshua, amén. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Bendiciones.